Iglesia, siento que me tengan que volver a ver, pero el hermano Dani está afectado de la voz con virosis y él hizo un esfuerzo en venir hoy, pero no podía cantar así, y entonces tuvimos que apoyar. Les pido que estemos todos ahí en el pasaje, Mateo 5. Estamos terminando esta primera parte de Mateo 5. Oramos, mis hermanos. Amado Dios, soberano Rey, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote fuerza, pidiéndote sabiduría, pidiéndote entendimiento, pidiéndote claridad, pidiéndote sensibilidad para escuchar tu palabra, Señor, y para poder ponerla por obra, Señor. Habla en nuestros corazones de manera directa, Señor. Ministra nuestras vidas y glorifícate en todo, Señor. Por favor, Padre, no nos dejes salir igual que como entramos por esa puerta. Que podamos salir transformados por tu palabra, que tu Espíritu Santo cambie nuestra mente y nuestros corazones. Y que el entendimiento de este texto nos lleve a ser esposos más bíblicos, padres más bíblicos, hijos más bíblicos y una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia bíblica, no solo de website, sino en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Mateo 5, mis hermanos, versículos del 38 al 48. Alrededor de los años 249 al año 251, a principio de la historia de la iglesia, hay una etapa, después del año 100, después del apóstol Juan, que se le conoce como los padres de la iglesia. De estos hubo algunos de ellos que tuvieron relación directa con los discípulos, o sea, ellos pudieron ver a Juan. Otros tuvieron relación con otros que tuvieron relación con los discípulos, y se fue formando esta primera iglesia. Todavía no había una denominación, sino que era un solo grupo de creyentes. Estaban los romanos, estaban los judíos y estaban los cristianos. A medida que el tiempo pasó, los cristianos fueron creando sus distintivos, su adoración, de acuerdo a todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, los apóstoles, más lo que había en el Antiguo Testamento, y la iglesia fue tomando sus características peculiares. El cristianismo empezó a avanzar, el cristianismo empezó a crecer, y había un emperador llamado Diocleciano que se opuso de manera radical a los cristianos. Alrededor del año 249 hasta el año 251, un poquito antes de eso, Diocleciano comienza una persecución feroz, voraz contra los cristianos, y el resultado de esta persecución fue que algunos de los creyentes, algunos de los cristianos se separaron de la iglesia. Algunos entregaron las copias de las escrituras que tenían, algunos huyeron y algunos negaron con su voz que eran creyentes. La propuesta era: ¿eres creyente o no eres creyente? Si dices que eres creyente, vas a padecer. Si dices que no, te quedas libre. Ante tal situación hubo muchas personas, muchos hermanos, me atrevería a decir, que negaron a nuestro buen Señor, que entregaron las escrituras, algunos salieron huyendo. Esto se conoce como el cisma novaciano. ¿Y qué es el cisma novaciano? Llegó un punto después de esta situación donde muchos de esos hermanos se arrepintieron de corazón de lo que habían hecho en aquel momento y querían ser integrados en la iglesia. Hubo un sacerdote, hubo un obispo llamado Cornelio que estaba dispuesto a aceptar a estas personas que estaban arrepintiéndose, que estaban dando fe de que se habían equivocado, de que no habían actuado de la manera correcta. Pero por otra parte, había otro señor llamado Novaciano que decía que no. Novaciano decía: si ellos negaron la fe, si ellos negaron al Señor, si ellos entregaron las escrituras, ellos no deben ser aceptados de nuevo en la iglesia bajo ninguna razón. Este cisma, este punto de inflexión provocó que las personas cogieran al obispo Cornelio y lo pusieran al frente de Roma y de la iglesia que había en Roma. Y el otro grupo entonces cogió a Novaciano,
lo ordenaron como obispo. Él no era obispo hasta ese momento, y él estuvo sobre todo en Alejandría, en la parte de África y en Asia. Allí estuvo dirigiendo y ministrando. Después de la muerte de Novaciano, este cisma, esta tensión duró por muchos años, porque estos hermanos no pudieron perdonar a los otros hermanos que habían cometido un terrible error, un grave error, pero estaban arrepentidos. Optaron, ¿por qué? Por la venganza. Y aunque sutil, era una venganza. ¿Cuál es la venganza? Si le fallaste a Dios, pues no puedes regresar a la iglesia. No puedes regresar con nosotros. La falta de madurez en estos creyentes les llevó a establecer una disciplina como un tipo de venganza, y esto no imita el carácter de nuestro buen Padre. Hemos puesto por título a este sermón: se requiere madurez. Se requiere madurez. Muchos de nosotros, si les preguntamos, ¿desde cuándo tú eres cristiano? Quizás algunos me digan, pastor, yo soy cristiano desde el año 60, desde el año 80, desde el 2000, desde el 2010. La pregunta para ti es, ¿eres un cristiano maduro? ¿Sientes que estás creciendo en madurez para con tu buen Señor? ¿Sientes que estás creciendo en una transformación de tu corazón y de tu mente, donde cada día tú te pareces más a nuestro Dios Padre y menos a las personas que eras antes de conocerlo? Si eso no pasa, mis hermanos, no importa cuántos años lleves en la iglesia, no eres un creyente maduro. Por lo tanto, mi propuesta para esta tarde es que seamos creyentes maduros que imitan a Dios. Si tú no te llevas nada de aquí en esta tarde, si quizás no lo entiendes todo, yo quisiera que entiendas esto: que tenemos un llamado no solo a ser cristianos, tenemos un llamado a madurar en la fe. Tenemos un llamado a crecer espiritualmente, a parecernos cada día más a Cristo y a parecernos cada día más a nuestro Padre Celestial, mis hermanos. No podemos quedarnos conformes con el cristiano que somos hoy. No puede venir el año que viene y que nuestra vida sea idéntica a la vida de este año. Si eso pasó, estamos fracasando. Hemos fracasado espiritualmente delante del Señor. Necesitamos madurar. Y tenemos 2 puntos para este sermón. El primer punto, hemos dicho, seamos creyentes maduros que imitan a Dios. Seamos creyentes maduros que imitan a Dios. Y una pregunta lógica que le puede venir a todos: está bien, pastor, ya lo entiendo, no me pelees más. Tengo que madurar. Pero ¿cómo luzco como un creyente maduro? ¿Cómo se puede empezar a ver en mí qué tiene que empezar a pasar dentro de mí para que yo luzca como un creyente maduro? El Señor Jesucristo nos lo va a decir en este texto, y nuestro primer punto es que estemos dispuestos a perder. Tenemos que comenzar en nuestro corazón a prepararnos para estar dispuestos a perder. Si usted como yo, no le gustará perder en muchas ocasiones. Yo practiqué deporte, y cuando tú practicas deporte te enseñan que ¿qué tienes? Que ganar. Y si pierdes, eres un perdedor. Pero después llegas a los caminos del Señor y te das cuenta que esta es la única historia donde perdiendo se gana. Esta es la única historia donde siendo menos somos más. Esta es la única historia de cuando tú menguas, cuando tú menos te ves, más nuestro Padre es exaltado y más nuestro Padre es glorificado. Mis hermanos, cuando decimos dispuestos a perder, lo que estamos diciendo es no poner resistencia cuando nos toque perder. No poner resistencia cuando los malvados de este mundo que nos rodean empiecen a hacer demandas sobre nosotros. Para la gloria de Dios, nosotros debemos estar dispuestos a perder. Si usted es como yo, usted tiene una justicia bien alta. Y usted sabe todo lo que le agrada a Dios y todo lo que le desagrada a Dios. Y con esa justicia, cuando alguien comete una injusticia, usted se empieza, no sé si entiende esta palabra, a sulfatar. Sulfatar. Es como unos cables que se pegan y hacen unas chispas, porque somos tan justos que no podemos aceptar ninguna injusticia. Mucho menos si esa injusticia me la hacen a mí.
Piensen ustedes, no en mí ahora. Hasta aquí hemos visto algunas cosas. Estamos, si usted le va la página hacia atrás, el Sermón del Monte capítulo 5, y hemos visto el carácter del cristiano. Para los que llegaron nuevos de visita hoy, estamos estudiando el Sermón del Monte. Hemos visto que Jesucristo va a una montaña, se sienta allí, en ese lugar en la montaña, está la multitud, pero Él llama ahora solo a los discípulos. Solo creyentes están al lado de Él, y Él le está hablando a los cristianos, y a los cristianos le dice, primero que todo, el carácter que debe tener un cristiano. Eso puede verlo en los versículos del 1 al 12. Después de esto, versículos del 13 al 16, le habla de la misión de los cristianos. Como cristianos nosotros estamos llamados a ser sal y luz, y ya explicamos lo que era eso. Y después, desde el versículo 17 hasta el versículo 48 que veremos hoy, entramos en la parte que se conoce como la justicia del cristiano. ¿Cómo es esa justicia del cristiano? La conformidad a la ley que nosotros debemos tener como cristianos. Tenemos la ley de Dios. Nosotros somos cristianos ahora del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Qué hacemos con esa ley de Dios? Pueden surgir algunas preguntas. ¿Esa ley es para los cristianos? ¿Debemos cumplir cada aspecto de la ley? Vimos que no tenemos que cumplir toda la parte que tiene que ver con las ceremonias. Eso no es para nosotros. Otra pregunta que las personas se hacen: ¿la ley salva? ¿Guardo la ley para ser salvo? ¿La ley es necesaria? ¿La ley es imprescindible? Hay un pastor que se llama Martin Lloyd-Jones, ya él falleció en los años 1900, y él nos trae estos 5 puntos que traen claridad sobre esas preguntas que hemos hecho. Y creo que es la interpretación correcta que deberíamos tener como cristianos con respecto a la ley. Martin Lloyd-Jones dice: el espíritu de la ley importa y no solo la letra. Y creo que lo hemos estado viendo. Tú ves la letra, tú ves el mandamiento claro que dice, pero tenemos que ver cuál es el espíritu de este mandamiento. Y es lo que Cristo ha venido enseñándonos a través de toda la enseñanza del Sermón del Monte. Dice Martin Lloyd-Jones: no podemos verla solo en hacer cosas y ya. Debemos ver los pensamientos, los motivos, los deseos que nos guían a la acción. Cuando nosotros nos enfrentamos a la ley, a Dios no lo podemos engañar. Con Dios no funciona esto de lo hago y ya. Les voy a ilustrar con un ejemplo. Si tú tienes un niño pequeño y tú le dices: mi amor, ve y llévame esto para allá, y él va y lo lleva, pero él va enojado, protestando, peleando, él no lo obedeció a usted de corazón. Esa no es la obediencia que usted debe desear como padre. Eso es lo mismo que él no lo hubiera desobedecido. Así mismo pasa con la ley de Dios. Si tú estás obedeciendo a la ley de Dios, pero es a regañadienta, esa obediencia no sale del corazón. Puede que falle, pero tu deseo es mejor que falle y que tu deseo y tu anhelo sea cumplir la ley de Dios, que no que cumpla la ley de Dios a la perfección, pero protestando, quejándote, maldiciendo y ahí bravo con el Señor. Mis hermanos, no debemos verla solo para prevenir ciertas cosas, sino como que su propósito principal es guiarnos a hacer positivamente lo que es correcto. La ley no es solo para saber qué hacer y qué no hacer, sino para que podamos hacer lo que a nuestro buen Dios le agrada a través de su palabra. Continúa diciendo: el propósito no es para que obedezcamos a los gobernantes presentes, sino promueve un carácter espiritual. El propósito de la ley no es solo para que tú no mates, para que no te metan preso, para que tú no adulteres, para que no vayas preso, para que no caigas en fornicación. No, el propósito va más allá de eso, y es que maduremos como creyentes, que nuestro carácter espiritual pueda crecer, que seamos más piadosos, que seamos más semejantes a Cristo. Y por último, no debe ser considerada como un fin en sí misma, sino que el objetivo es venir a conocer a Cristo. Si para ti la ley es el fin, pues no has entendido nada. La ley es el medio para llevarnos a Cristo. Al final debemos terminar todo rendido ante Cristo. Versículo 38. Dice el Señor Jesucristo en esta porción, y llega aquí y le dice: oíste que fue dicho, y todos conocemos esto, ojo por ojo y diente por diente. Ese santo, hay una pila de gente que le encanta eso. Los fariseos y los escribas, dice Cristo, que estaban enseñando que en nuestras relaciones personales, ¿cómo debía ser todo?
ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú me haces algo, yo estoy dispuesto a hacerte lo mismo. De acuerdo a lo que tú me hiciste, así te lo voy a hacer. Esto se le conocía en el Antiguo Testamento como la lex talionis o la ley del talión, y es el principio de retribución exacta. Pero había un problemita que estamos perdiendo cuando leemos esto. Y el problema es que el ojo por ojo y diente por diente está en Éxodo 21-24, lo pueden buscar. Y en Éxodo 21-24 esa ley se le dio para los jueces de Israel. Esa ley no era para el pueblo, era para los jueces. El Señor llega a Éxodo 20 y el Señor da los 10 mandamientos al pueblo. Y al momento empieza a darle directrices al pueblo que había salido de Egipto, que iba a estar en la tierra donde estaban, iban camino a la tierra prometida, para que supieran cómo debían conducirse de una manera agradable delante de su buen Señor. Y para que pudiera haber una nación conviviendo, le dio un grupo de reglas, y entre esas reglas está la lex talionis, que enseñaba el principio de retribución, pero para ser aplicado por jueces, lo cual es correcto. Si usted mata a alguien, debemos ir a un juicio. ¿Y qué debe hacer el juez? Dar la sentencia correcta para la que usted hizo. Si le da menos, no es un juez correcto. Y si le da más, tampoco es un juez correcto. Un juez correcto que da la medida exacta de lo que pasó. ¿Cuál fue el problema? Que los fariseos y los escribas cogieron esta ley que era para los jueces y la llevaron al sentido personal. Recuerden que ellos siempre estaban buscando cumplir las cosas por ellos mismos. Y ahora en el sentido personal es que ellos están aplicando esta ley de lo que tú me hagas, yo te lo voy a hacer. Y lo estaban haciendo para justificar la venganza personal. Hicieron esto para justificar que si tú me haces algo, ¿qué te debo hacer yo? Lo mismo que tú me estás haciendo. Pero haciendo esto, contradecían el propósito original por el cual la ley fue creada, porque la ley fue creada para eso mismo, para que las personas no tomaran la justicia por su mano, para que fueran delante de los jueces y los jueces pudieran juzgar. Mis hermanos, entonces, ¿cuál es nuestro deber hacia los individuos que nos hacen mal? El Señor Jesucristo nos va a enseñar que nuestro deber para las personas que nos hacen mal es no represalia y no venganza. Nosotros como creyentes no estamos llamados a vengarnos. Nosotros como creyentes no estamos llamados a ojo por ojo y diente por diente. Por eso hay tantos matrimonios mal. Porque como le hace el esposo, así le quiere devolver la esposa. Como le hace la esposa, así le quiere devolver el esposo. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Note que no dice que no resistamos el mal, porque la Biblia nos llama a resistir al diablo, a resistir todas las operaciones malignas de Satanás. La Biblia nos llama a resistir a los falsos maestros, pero aquí el texto dice, pero yo os digo que resistamos al que es malo, y el sentido aquí es personal, a las personas que nos hacen mal en nuestra vida. Nosotros sabemos que en el trabajo, en la familia, en cualquier ámbito que nos podamos encontrar, pueden haber personas que buscan hacernos mal. No buscan hacernos bien, buscan hacernos mal. Y esto es bien fuerte, porque esto es más fuerte que ojo por ojo y diente por diente. Porque ojo por ojo y diente por diente es muy fácil. Si usted se pone a pensar, tú me haces, yo te hago. Pero Cristo dice aquí, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No te pongas en contra del que te causa dolores, en el sentido de que tú te quieres vengar de esas personas. Le voy a leer algunas frases típicas. Yo estoy seguro que usted no ha dicho ninguna de estas, pero las voy a decir por los pecadores que hay afuera en la calle. Y dice, el que me la hace, se la saben y todo. Para los que no se la saben, me la paga. Lo enterré. Lo enterré significa, fui al cementerio y ahí lo puse. Hoy murió para mí. Conmigo las perdió todas. Hay muchas más, pero solo me sé esa.
pero hay muchas que hacen referencia a una actitud inmadura en un creyente. Un creyente bajo ninguna razón debería decir ni esta frase ni ninguna similar. Esto no procede del Espíritu de Dios. El texto no dice que no resistamos al mal, ya lo dije, sino que Jesús no nos pide que el texto no nos dice que resistamos al mal y tampoco, entiendan, esto es importante, entiendan que Jesús no nos pide que neguemos que es malo. Si hay alguien malo en el trabajo, ¿cómo sigue siendo al otro día? Malo. Él no te está diciendo que tú pienses que es bueno o que pretendas que es bueno, o no nos dice que no tratemos con sus malas conductas, porque si te está maltratando, te está haciendo cosas indebidas, hay que buscar la forma, quizás ir a donde está el jefe, hacer lo necesario. Cristo no está diciendo que no hagas eso, pero que en nuestro corazón no tomemos venganza. Espero que me estén entendiendo. No tomes represalia. Y ahora voy a utilizar 4 ilustraciones, mis hermanos. Nosotros le hemos dedicado tanto tiempo a estas ilustraciones que perdemos el sentido del texto. Mis hermanos, están estas 4 ilustraciones, pero ¿saben qué? Podían haber sido 8 o 12. Cristo está hablando allí con las personas y de pronto utiliza estas 4 ilustraciones. Vamos a verlas un poquito cada una. Pero lo importante no es la ilustración. Lo importante es esto que estamos conversando en nuestro corazón como creyentes. ¿Hasta dónde vamos a estar dispuestos a padecer de manera injusta? ¿Hasta dónde vamos a estar dispuestos de que nos hagan lo malo y no tengamos que devolver mal por mal? Sino que podamos descansar en la soberanía de Dios, sabiendo, somos seres humanos, no somos animales, y si te coge la corriente aquí, quizás sabes que no puedes estar mucho tiempo con ese cable, porque te va a coger la corriente, pero que no guardemos represalia. ¿Cuál es la primera ilustración? Ilustración número 1, versículo 39b, y dice: antes a cualquiera, y ya los hombres se están ya moviendo en el banco, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Conocí un cristiano uruguayo que él decía que si alguien le hacía algo y le daban, él decía, dame en la derecha, y después decía, dame ahora en la izquierda, y después decía, ahora prepárate. Porque como ya le había dado en los dos, pues ahora ya yo cumplí la ley, ahora vamos allá. No, mis hermanos, eso no es lo que quiere decir. Otros interpretan que debemos dejar que todos nos maltraten por cualquier causa, en cualquier lugar, y que no hagamos nada. No, tampoco se refiere a eso. Se refiere que tú estés en Walmart a las 11 de la noche con tu esposa y tus hijos y venga un malvado a maltratarlo y que tú no hagas nada. Esa persona no te conoce, esa es tu familia. Como hombre y sacerdote del hogar, más te vale que te pongas delante de tu familia y defiendas a tu familia en ese momento lo mejor que tú puedas. Otros hacen un ejercicio contrario. Escuche esto, y esto es peligroso. Ahora, ¿qué hacen con el ejercicio contrario? Llevan la respuesta de Jesús al gobierno, y eso también es incorrecto. Porque Jesucristo, ¿qué dice? Ojo por ojo y diente por diente. No, así no. O sea, sí es ojo por ojo y diente por diente, pero ¿para quién? Para los tribunales. Lo que yo les estoy diciendo también es que ustedes como creyentes sean diferentes a los fariseos y a los escribas, y en vez de ojo por ojo y diente por diente, en el ámbito personal, en vez de vengarse, resistan. Ahora, ¿qué hace otro grupo de personas? Y ahí está Gandhi, creo que se dice Tolsky, algo así, un ruso. ¿Y qué es lo que ven ellos? El principio de Jesús de que no resistas al que es malo en sentido personal y llevarlo al gobierno, al punto de plantear que si ahora otro país nos ataca, ¿qué debemos hacer? Nada, no defendernos. Eso es incorrecto también. La Biblia no dice eso. Nosotros tenemos evidencia de que los soldados romanos, había muchos, no pocos, que eran creyentes. Increíblemente los soldados romanos se convirtieron. ¿Y dónde seguían trabajando los soldados romanos? En el ejército romano. Allí estaba su salario. Ellos iban, hacían lo que les decía el emperador, cobraban su salario y trataban de vivir para la gloria de Dios. Cada vez que tenían una oportunidad se escapaban, iban al culto, oraban, ofrendaban, hacían todo lo que tenían que hacer. Si usted es un militar y usted está aquí, usted está llamado en su empleo a defender su nación con el puesto que le hayan dado. Porque no podemos coger esta ley y llevarla al gobierno. Si un país nos viene a atacar, es responsabilidad de este país coger su ejército y defendernos de que otros países no nos ataquen. Por eso le decía en el mismo sentido, si usted está en Walmart a las 12 de la noche con su familia, usted es responsable. Y hay del hombre que no defienda a su familia ese día y el domingo no, mentira.
defiendan a su familia, sin ser abusivos, sin defender, solo defender y cuidar y proteger a su familia. Debemos entender que Jesús está hablando a sus discípulos, no a ciudadanos de una nación. No le está hablando a los padres de familia, les está hablando a ustedes y a mí, en ese caso a ellos, como creyentes que los representarían y en la medida que trataran de cumplir su misión, que iban a tener oposición. A la medida que salieras a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas, a vivir para la gloria de Dios, ibas a recibir oposición. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo? Mientras ustedes me van representando por todo el mundo, por causa mía, para la gloria de Dios, estén dispuestos a que si alguien te da en la derecha como sentido de oposición, ¿tú eres cristiano? Sí. ¡Puf! Y te da un golpe duro. Todavía hoy en los pueblos musulmanes, en el Medio Oriente, todavía esto pasa. Todavía los cristianos, si dicen que son cristianos, los golpean con la mano, con palo. ¿Qué está diciendo el Señor? No te defiendas. Si te van en la derecha, ofrece la izquierda. Y si te dan en la izquierda, deja que te sigan golpeando. Porque tú estás representando el nombre de Cristo ahí en ese momento. Y quién sabe si otros se van a convertir por ver cómo tú sirves a tu buen Señor. Estés dispuesto a que te hagan el mal. Este golpe es con el propósito de insultar a un cristiano por ser su discípulo. Un creyente maduro no debería responder ojo por ojo y diente por diente, no buscaría la venganza, sino que estaría dispuesto a ser vituperado por causa de Cristo. Los otros ejemplos van a ser más rápidos, este era el más complejo. Segundo ejemplo, versículo 40, ¿cuál es? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Yo le voy a pedir que vaya conmigo a Éxodo 22, versículos 26 y 27. Éxodo 22, para poder entender bien esto, qué es lo que estaba pasando aquí. Éxodo 22, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, tú le pides prestado el vestido, él te da el vestido, ¿qué debía hacer la otra persona? A la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamara a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. O sea, el mandamiento que había en Éxodo, lo que enseñaba el mandamiento que había en Éxodo, es que ahora tú estás aquí y venía otra persona y te decía, préstame tu vestido. Esa persona te lo iba a devolver. Lo que está diciendo el Señor es, soporta el agravio, soporta que te quiten de tu vestido, porque vas a estar sirviendo a otro, lo que decía el Antiguo Testamento. El judío tenía un llamado sacrosanto. Si la persona daba la túnica bajo una palabra de buena voluntad, esta túnica tenía que regresarse al final del día. Ferguson dice lo siguiente, un teólogo. El punto es, cuando los seguidores de Cristo se encuentran con persecución, ellos no deben pararse a reclamar sus derechos legales. En su lugar, deben aplicar donde abandonó el pecado, sobreabundó la gracia. Y lo que él está diciendo es, citando Romanos 5:20, enseñándonos que aunque cuando quizás la otra persona no merezca ese favor de nosotros, y nosotros quizás sepamos que hasta nos están tomando un poquito el pelo, pero como mismo el Señor es con nosotros misericordioso. Si nosotros podemos, si tú no tienes, no tienes. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero si nosotros tenemos y nos piden la túnica, dice el Señor, no solo le des el vestido, sino darle también la ropa que tienes por encima. No solo le des la túnica, sino que también dale hasta la capa si le tienes que dar. Y el punto es el mismo, no tomes venganza, no apliques esa justicia súper alta, dale de gracia a esa persona lo que no merece. Tercer ejemplo, demanda tu servicio, versículo 41. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y este es un lenguaje antiguo, cuando dice a cualquiera que te obliga, esto era algo que se hacía en el imperio persa, y en el imperio persa
habían unas especies de postas. Si tú ibas pasando por una posta, ahí ellos te obligaban a llevar equipo militar por 1 milla. Pero los romanos, no sé si recuerdan que los romanos hacían lo mismo. ¿Se acuerdan a Simón de Cirene? ¿Qué le hicieron? Lo obligaron. No le preguntó, ¿usted cree, señor Simón? Si quiere, no. Simón, tú ven, lleva esta cruz hasta allá. Esto era lo normal en el Imperio Romano en el tiempo de Cristo. Y los judíos estaban bien avergonzados de esto. Y se sentían bien mal de que los trataran así. ¿Cómo a mí me van a tratar así? A diferencia de los judíos, entendiendo correctamente la ley, ¿qué es lo que dice Cristo? Teniendo en cuenta Éxodo 22, 26, 27, y teniendo en cuenta todas las demás enseñanzas, lo que dice es lo siguiente: cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, no vayas 1, ve con él 2. No te limites a ir 1, ves 2 millas. Y el cuarto ejemplo, y el último ejemplo, en el versículo 42, y este nos duele un poquito, y dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si te piden dinero, no te alejes. La ley restringe el mal. La ley nos ayuda para que el mal no entre. Pero la ley no solo restringe el mal, sino que la ley nos enseña a extender gracia. Si usted tiene el dinero, si no lo tiene no lo puede hacer, pero quizás usted por la gracia de Dios tiene el dinero y usted conoce gente que no son buenas, son malvadas, pero que ellos van a usted muchas veces a molestarlo y a pedirle cosas, no solo dinero, a pedirle cosas. ¿Qué usted debe hacer? Primero que todo, no vengarse de esa persona, y segundo, darle de gracia lo que usted ha recibido de gracia, siempre y cuando lo pueda hacer para mostrar a Cristo, para mostrar la gloria de Dios. En nuestro país, este ejemplo no es tan típico, pero en este país, pero en los países de nosotros quizás se entienda más. Usted vive en un vecindario y usted tiene personas, donde hay personas, vecinos buenos, pero hay vecinos malos, y hay vecinos malos que constantemente te están pidiendo algo. Los que viven en Cuba saben que nos pedíamos agua, fosforera, para prender el fogón, papel, brillante, etcétera, etcétera, azúcar para hacer el café, para que tenga más sentido. En ocasiones hay personas que si vienen a pedirte lo que sea, tú le vas a dar, no, espérate, 1 libra no, llévate 2 libras de azúcar. Pero hay personas que vendrán a pedirte azúcar, ese vecino que no te llevas tan bien, él sabe que tú eres cristiano, él sabe que tú eres creyente, y tu deseo, ¿cuál va a ser? No, no tengo azúcar. Vete para tu casa. Y tú sabes que tienes azúcar. Porque yo sé que quizás lo estamos llamando hiperbólico. Si viene alguien ahora, pastor, y yo tengo $10,000, se lo doy. Yo no estoy hablando de eso. Entienda este segundo ejemplo, porque quizás va a traer más claridad. Usted tiene para darle poco azúcar. Usted sabe que no se la merece, que esa es la vecina más chismosa del barrio, que anda por todo el barrio hablando más de ti y de tu familia. Pero todo el barrio también sabe que tú eres, ¿qué? Creyente, que eres un embajador de Cristo. No es soledad por buenas obras, no estamos hablando de eso, sino como representante de Cristo decirle: está bien mi vecina, está bien. Si quieres la clara, la última vez que te pedí, pero no importa, por amor a Dios, mira mi vecina, y no te voy a dar 2, te voy a dar 4 cucharaditas de azúcar, vecina, vaya ya a su buen café. ¿Se entiende un poquito mejor? Ya pueden respirar los que tienen dinero, ya no se sientan mal. Nosotros no hacemos estas cosas para ganarnos el favor de Dios. Ya nosotros tenemos el favor de Dios. Nosotros no hacemos esto para que Dios nos mire con más agrado, para estar mejores delante del Señor. Ya nosotros tenemos eso a través de la sangre del Cordero. Había un puritano que decía: nuestras buenas obras no son para Dios como juez, sino para Dios como Padre. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras buenas obras no son para justificación. Dios como juez, por ninguna cosa buena que tú hagas te va a justificar, porque son más las cosas malas que tú haces que las buenas. Dios como juez, la única manera de ser justificado es a través de ¿quién? De Cristo. Y si no es por Cristo, nunca será justificado. Pero a Dios como Padre le agradamos cuando procedemos de manera correcta, imitándolo a Él y representando lo que Cristo haría en nuestro lugar. Piensen, ¿quién de las personas que Cristo le hizo un milagro en el Nuevo Testamento, que Cristo les dio algo, quién lo merecía?
Lo que merecían en el infierno, que él orara y la gente se fuera muriendo. Personas merecían, oye, sáname el brazo. Psh, muerto, muerto. Porque todos eran viles pecadores. Pero por su pura gracia, en su bondad que hacía, los perdonaba, les daba una oportunidad. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonar? ¿Y por qué nosotros queremos vengarnos constantemente de todo el que nos miró? Ay, pero ese hermano no me saludó hoy. Domingo que viene dice, hasta que no me salude yo no lo saludo. No, mi hermano, eso no muestra a Cristo. Eso no es madurez cristiana, mis hermanos. Mis hermanos, si usted está en este punto y usted dice, pero pastor, qué difícil es esto. Yo quiero que vayamos un momentico, no vamos a ir en la Biblia, pero en su mente, vayamos a la pasión de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en la pasión de Cristo? Desde que Él está allí llorando, dice que salían de Él como si fueran gotas de sangre, sabiendo todo lo que iba a acontecer. Y llega ahí y uno de sus discípulos lo traiciona. Y se va de ahí. Y los religiosos de la época que deberían sentarlo en el trono, quitar al sumo sacerdote y decirle, siéntate aquí, alabado sea Señor Jesús, alabado sea Señor Jesús. Eso, le dan escupillas, le dan galletazos, le ponen una corona de espinas, lo desnudan. Si fuera poco, lo obligan a cargar la cruz. Lo suben en una cruz y le clavan las manos, le clavan los pies. Le pinchan el costado. Y aún así, pudiéndose, porque Él sí podía bajar de la cruz, no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí y por amor a cada uno de los santos escogidos que creerán, que creyeron y que van a creer en Él y que se van a arrepentir de sus pecados. ¿Cuánto más nosotros no podemos perdonar a un hermano? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos coger toda la venganza y toda la maldad que hay en nuestro corazón, la superjusticia, y echarla dentro de un saco, cerrarlo, amarrarle una piedra y en el primer río que le pase por el lado, dejarla que caiga, mi hermana? Pero pastor, si tú sabes lo que ese hombre me hizo. Mi hermana, no te puedes vengar, mi hermana. El Señor Jesús te llama a no vengarte. Pero pastor, si tú supieras lo que esa mujer me hizo, mi hermano, muéstrala a Cristo. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Eso terrible que te dijo, eso terrible que te hizo, no merece perdón. Pero tú puedes escoger perdonarla. Tú puedes decidir glorificar más a Dios, mostrándole el amor inmerecido que esa dama no merece. Y eso lo podemos aplicar con hijos rebeldes, lo podemos aplicar en la iglesia, con los hermanos, con toda la situación. Vamos al segundo punto y último punto. Hemos dicho, seamos creyentes maduros que imitan a Dios. Punto 1, dispuestos a perder. Y pudiéramos agregarle, sin vengarnos, sin venganza. Segundo punto, dispuestos a amar. No solo dispuestos a perder, podríamos decir que es un sentido pasivo. En el primer punto, tú como creyente maduro es en un sentido pasivo. ¿Qué significa eso? Que tú estás ahí, pum, recibiendo, pum, pum, pum. Pero en el segundo punto, vamos a responder dispuestos a amar en un sentido activo. El amor debe verse, el amor debe percibirse, el amor debe notarse. ¿Y a quién nos dice el Señor Jesucristo que debemos amar? A todos. Mira a su alrededor un momentico, mira a todos los que te tienen al lado, a la derecha, a la izquierda. Mira, no solo a la esposa y a los hijos o a la suegra, miren a todo el mundo. Bueno, miren a la suegra, eso sí. Tienen que amar a todos, mis hermanos. Estamos dispuestos a amarnos todos a todos. Ese es el llamado. Y en los versículos, vamos al versículo 43. Y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que estaban diciendo los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo les pido que vayan conmigo a Levítico 19:18. Levítico 19:18. Oye, el Señor Jesucristo como sabía Biblia. Es increíble eso. Dice Levítico 19:18. Y aquí pasa otra cosa interesante. Lo que pasa aquí ahora es que ya van a entrar a la tierra prometida. Ahorita ya salieron de Éxodo, pero ahora van a entrar a la tierra prometida y de nuevo ahora le está recordando las cosas que debían saber para vivir para la gloria de Dios
ahí en la tierra prometida. Pero en realidad, ¿qué había dicho el Señor en su palabra? ¿Qué es lo que había dicho? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren al menos las tres cosas que estas personas hicieron. Lo primero que hicieron fue reducir las normas para poder cumplir y sentirse justificados. Cuando ellos mandan a aborrecer al enemigo y cuando hacen todo lo que hacen, mírenlo, vamos a ver lo que hicieron. Una de las cosas que hicieron fue que omitieron amar como a ti mismo. Miren el mandamiento de nosotros, voy a regresar para allá porque me es muy difícil. Voy a Mateo. Y en Mateo dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Pero ¿qué decía el mandamiento? No es amarás a tu prójimo, es que lo ames como te amas tú. No es mi hermano te amo, no, es te amo como me amo yo, con todo el amor que nos amamos, porque nos amamos mucho, porque somos bien egoístas. Y con todo ese amor así estamos llamados a amar a todos. Y la primera omisión es que omitieron como a ti mismo. La segunda es que se les olvidó que los enemigos también son prójimos. Cuando se habla de prójimo no son solo los amigos, el prójimo es todo el que está al lado tuyo, alrededor tuyo, puede ser enemigo y puede ser amigo. Y lo tercero es que añadieron el mandamiento de aborrecerlo. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento, en Levítico, el mandamiento de aborrecerlo? No lo decían. Versículo 44, y vamos a ver el verdadero sentido de la ley. Pero yo os digo, aquí viene Cristo, ellos no estaban viendo la ley de la manera correcta. Esto es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y algunos dirán, pero esto es imposible. Yo te digo, es verdad que es imposible. Necesitamos ser regenerados por el Espíritu Santo. Y después que seamos regenerados por el Espíritu Santo, necesitamos estar en una constante santificación. Necesitamos estar en una constante mortificación del pecado, porque si no nuestro orgullo sale, si no nuestro egoísmo sale. Yo le he cogido un odio a esos dos pecados, no porque no los practique, los sigo practicando, pero ya los puedo ver con tanta claridad, el egoísmo y el orgullo. Y te sientas a ver cualquier otro pecado, que ya sea un hermano, mis hijos o yo mismo cometan, y no hay forma de que de alguna manera uno no empiece a rastrear y al final casi todos los pecados son o por egoísmo o por orgullo. Esos pecados nos llevan a hacer cosas terribles, cosas desagradables delante del Señor. Debemos estar dispuestos a amar como Dios ama. Amar a los incrédulos. Amar a los creyentes. Ahora, ¿los incrédulos pueden amar? Sí. Cuando la Biblia dice que están totalmente depravados, no dicen que no pueden hacer cosas buenas. Ellos pueden amar a sus hijos, ellos pueden amar a sus padres, lo que no de la manera que glorifica a Dios. Pero hay una medida en la que ellos pueden amar. Pero ellos no pueden amar en este sentido. La palabra que se está utilizando aquí para amar es una palabra que solo pueden amar los creyentes con ese amor, porque es un amor como el del Padre. Es un amor especial, no es cualquier amor. Solo el creyente está equipado para amar de esa manera, mis hermanos. Por lo que debe amar a su enemigo, debe bendecir al que lo maldice. La palabra maldice ahí es al que lo condena. Aquellos que te condenan, ¿qué hago, pastor? Ámalo. Hacer bien a los que los aborrecen. La palabra para aborrece es detesta. Pero yo sé que me detestan. Ámalo. Pídele a Dios que te ayude a amarlo. Es una obra sobrenatural. El Señor la puede hacer. ¿Qué más hago, pastor? Dice el Señor Jesucristo. No yo. ¿Sabes qué debes hacer? Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí ultrajar y perseguir es en sentido literal, pero también puede ser en sentido figurado. Ora por aquellos que tienen una persecución contigo. No es literal, no están corriendo atrás de ti, pero como uno dice, está arriba de mí, está arriba de mí. Ora por eso también. Ora por el que te ultraja
y el que te persigue. Pídele a Dios que haga una obra en tu corazón. El verdadero creyente florece, madura por su propio bien, madura por el bien de la familia y madura por el bien de su iglesia local. Ahora, ¿qué es lo que muestra esto? Y vamos a ver en el verso 45 que está haciendo una comparación. Por eso decíamos que nosotros deberíamos ser creyentes maduros, pero imitando ¿a quién? A Dios Padre. Miren lo que dice el versículo 45. ¿Qué es lo que hace Dios Padre? Para que seáis hijos ¿de quién? De vuestro Padre que está en los cielos. Aquí viene la comparación. Y la pregunta es, ¿qué hace nuestro Padre que está en los cielos? Bueno, dice que nuestro Padre que está en los cielos, lo que Él hace es que Él le da sol a los buenos nada más. Y los malos en su casa no hay sol. Léalo ahí, mira a ver si eso es lo que dice el texto. No, el sol Él hace que salga ¿para quién? Para malos y buenos. ¿Y hace llover para quién? Para justos e injustos. Y es una misma cosa. No le busque como un sentido de los que son malos, los que son no. Lo que está diciéndote es que tanto para los creyentes como para los no creyentes, por su pura bondad, como son creación de Él, Él ama su creación y Él les permite disfrutar de la lluvia, del sol, de las plantas, de todas las cosas creadas en su propia gracia, por su misericordia. Si ese es el carácter y la naturaleza de nuestro Padre, así deben ser sus hijos. Deben mostrar que son como Él. Nuestro llamado es a mostrar y a imitar al Padre. Te la voy a poner más fácil. Si usted tiene un hijo, no me va a entender. Pero si usted tiene 2 o 3 o 4 o 5 hijos, va a ser más fácil. Mientras más hijos, más fácil de entender. Si usted tiene varios hijos, y los hijos tápense los oídos ahora, usted los ama todo igual, pero usted sabe que son diferentes. Y entre sus hijos, hay uno que es como este dedo, otro como este y otro como este. Y posiblemente hay alguno que lo saque más de revolución en su mente que los demás. Pero usted como padre, ¿qué hace? Los ama a todos, porque ellos son sus hijos. Así mismo el Señor Jesucristo nos está diciendo, hay malos, hay buenos, hay justos, hay injustos. Nuestro llamado es mostrar a Cristo amando con ese amor especial que solo Dios puede poner en nosotros y que va a llevar a las personas a los pies de Cristo. Amén. Versículo 46 y 47, mis hermanos, para terminar casi ya. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y lo que está haciendo es una comparación con las dos personas junto a las prostitutas más viles que tenían los judíos. Para los judíos los publicanos eran los cobradores de impuestos, ellos le tenían mucho rechazo, y los gentiles, como no eran parte del pueblo de Israel, también le tenían mucho rechazo. Jesucristo está introduciendo, aunque está introduciendo la misma palabra, pero está hablando de estos dos grupos. Y Él dice, nuestra justicia no va a superar a lo de los fariseos y a la de los escribas, si nosotros solo amamos a los que se merecen que los amemos. El que se merece que tú lo ames, es muy fácil amarlo. ¿Dónde está la madurez cristiana? En amar de corazón, no de te amo. No. Te amo, mi hermano. Te amo. Y si quizás va a llevar la oración y no lo lleve tan profundo solo aquí en la iglesia, llévalo a los matrimonios, llévalo a los hijos, llévalo al empleo y pídale a Dios amor por las personas que le rodean para que conozcan a Cristo a través de tu amor inmerecido. Porque a la larga ellos saben que no merecen tu amor. La justicia del cristiano debería ser superior, estar dispuesto a amar a los que le trataban con maldad. Deberían estar dispuestos a salir al mundo y amar a todos, mostrando que son como su Padre. Versículo 48. ¿Qué dice el versículo 48? Sed pues vosotros perfectos. Vamos a hacer una pausa. La palabra perfecto no significa que seamos perfectos. Perfecto hay, ¿tú sabes quién? Nadie, solo Cristo. La palabra perfecto, una mejor traducción es maduros, completos. Que estemos completos. Es un sentido de insatisfacción santa dentro de ti, donde Dios te está llamando a no conformarte con tu estado espiritual,
a no conformarte con el estado que está tu corazón ahora mismo, sino ir donde está Dios y decirle, ayúdame a madurar espiritualmente, ayúdame a madurar. ¿En qué sentido? No devolviendo mal por mal, no odiando y amando a las personas que no lo merecen. Cuando tú empiezas a practicar estas cosas, dice Cristo que estamos completándonos. Eso nunca va a terminar. Que estamos madurando. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos. Por eso decíamos que debíamos ser cristianos maduros, imitando al Padre. Aquí la comparación todo el tiempo, aunque es Cristo quien está enseñando y es nuestra medida visible, pero nuestro texto de manera estricta nos compara ¿con quién? Con el Padre, completamente. Y así lo debemos ver. Cristo quiere que al creyente le quede claro que Él es diferente, que tiene un llamado serio y que necesita madurez. Que no se limite a un checking list donde nosotros decimos, hecho, hecho, hecho. No, esto no lo haré. Él quiere que revisemos las motivaciones, que sea la gloria de Dios, su amor, el querer ser como Él, lo que nos mueve a hacer cada cosa que hacemos de la ley. Él quiere, como compartimos el viernes, cómo el orgullo y el egoísmo se cruzan en el camino del creyente, disminuyendo la humildad y aumentando la ingratitud. Y Él quiere que en nosotros esto se quite cada día más, cada día seamos menos egoístas, que cada día seamos menos orgullosos, para que podamos crecer en humildad, para que podamos crecer en gratitud. Y solo así estaremos dispuestos ¿a qué? A perder y amar. Si esa humildad no llega a nuestro corazón, nosotros vamos a seguir con un problema de aquí a aquí. Conocimiento, pero el conocimiento no baja, porque las arterias y las venas que van al corazón están tupidas. No puede entrar y no puede salir. Pregunta, mis hermanos, cuando el Padre nos amó a nosotros, ¿en qué estado nosotros estábamos? Usted dice, yo no puedo amar a este y a aquel. Cuando el Padre te amó a ti, ¿en qué estado tú te encontrabas? ¿Estabas haciéndolo todo bien? ¿Eras perfecto? O quizás te pasó como a mí, que estaba en lo más profundo del abismo y Él me salvó sin yo merecerlo. Él me rescató sin yo merecer toda su bondad y todo su amor. Me perdonó mis delitos y pecados. ¿Por quién murió el Hijo? Por los enemigos. Cristo en la cruz murió por nosotros, que nosotros estaríamos dispuestos a ir ahí al huerto del Edén y a coger el fruto prohibido y morderlo también. Si nosotros hubiéramos estado en el jardín del Edén, nosotros cogemos ese fruto y nosotros lo mordemos. Cristo murió por nosotros, pero si a nosotros nos sueltan aquel día en la cruz, ¿usted sabe qué hubiéramos dicho nosotros sin conocer a Cristo? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. A eso y por eso Cristo murió. Cristo murió por aquellos a quienes el Espíritu Santo le abrió los ojos y nos hizo entender que éramos viles pecadores y nos dio la salvación que no merecíamos. Pregunta, ¿por qué no estás dispuesto a perder? ¿Por qué nadie te puede ofender? ¿Por qué nadie te puede hacer sentir mal? ¿Por qué no puedes amar a aquel que no te ama? ¿Por qué no puedes amar al difícil, al rencilloso, al que no es de tu agrado? Ahora, no estamos diciendo que dejes tu cerebro en la puerta. Tú sabes quién es malo, tú sabes las cosas malas que hace. Tampoco tienes que aparentar amar, porque amar es una obra sobrenatural de Dios. Tienes que ir orando y pidiéndole a Dios ese amor y que Él vaya estableciendo ese amor en tu corazón. Mis hermanos, como les decía ahorita, ¿de qué nos vale alcanzar más conocimiento teológico en la cabeza si ese conocimiento no se observa en una manera madura de vivir como creyente? Si no podemos sufrir el agravio, si no podemos amar a todos, ¿de qué nos vale ese conocimiento? En la India, en el nordeste, en Assam, cuenta una historia real que había un hombre con su familia allí en la India, en una aldea, y a esa aldea llegó un misionero
y les predicó el Evangelio de Cristo a él y a su familia. Su familia y este hombre se arrepintieron y creyeron en Cristo para salvación y se convirtieron al cristianismo. Al el jefe de la tribu enterarse de esto que había pasado, fue allí y le dijo: arrepiéntete o matamos a tu familia. Cuando esto pasó, le dijo a los flecheros que apuntaran a sus hijos y el hombre comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a sus 2 hijos por causa de Cristo. Cuando eso pasó, el jefe le mandó a los arqueros a que apuntaran a su esposa y le volvió a decir: arrepiéntete de tu fe y tu esposa vivirá. A lo que él respondió: aún nadie uniéndose, yo seguiré, yo seguiré. Los arqueros mataron a la esposa. Le dieron una última oportunidad a él, pero el hombre siguió cantando: la cruz delante, el mundo atrás. Y en ese momento fue ejecutado. Después de un tiempo, el jefe, meditando en este hombre de la manera que había decidido perder, en este hombre de la manera que había decidido amar a Dios, terminó convertido y junto a él toda la aldea. Hoy los cristianos en la India cantan: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi hermano, ¿hasta dónde estás dispuesto a mostrar a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a perder por el bien del Evangelio? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la causa de Cristo? Aunque estés dispuesto a seguir a Cristo, disponte a amar a todos y a perder como un creyente maduro que imita a su Padre. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer, que tú obres de la manera que nosotros no podemos obrar, Señor. Produce en nosotros, Señor, este estado en el que el orgullo desaparece de nosotros, donde empezamos a perder y ya no nos ofende tanto porque no estamos tan orgullosos, Señor. Donde el egoísmo se va de nosotros y sabemos que casi que se están aprovechando de nosotros. Pero ya el egoísmo no nos afecta, Señor. Ayúdanos a conversar, las conversaciones difíciles que tengamos que tener, buscando tu gloria. Pero danos tú ese amor que solo tú puedes dar a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a amar a los que nos caen bien, pero también a amar a aquellos que no nos caigan bien, Señor. Ayúdanos a amar a los fáciles, pero también a los difíciles, Señor. Ayúdanos a seguir madurando y seguir creciendo a través de tu palabra, tu santa palabra, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mi hermano.